nombre es Asdrúbal Meléndez Lugo y soy actor, maestro de escuela, calígrafo. Me encanta decir que soy calígrafo, es verdad. Carpintero, herrero, escultor. Soy un artesano de prácticamente de todo, hasta de la palabra, porque vale la artesanía también para las lenguas. Y bueno, terminé por ser actor porque así como los escritores no escriben porque escriben, sino escriben porque piensan, también los actores es porque actúan. Todos somos actores, aunque no estemos determinados por una obra de teatro o por un guión de cine. Yo, bueno, he escogido eso como profesión, o mejor dicho, terminé ahí como una profesión. La escuela primaria la hice en Barquisimeto, en la escuela Juan de Villegas. Y estudié en la Escuela de Artes Plásticas de Barquisimeto también. Estudié en una escuela artesanal llamada Mérida, en San Cristóbal, pero se llamaba así, Escuela Artesanal Mérida. Ahí estudié talla en madera. ¡Qué maravilla! Yo estudiaba en una escuela artesanal. Es una lástima que esas escuelas se hayan terminado, se han acabado. Y en lugar de esas escuelas está el INSE ahora, pero no tiene las características tan bonitas y familiares que tenía esa escuela artesanal, donde uno pasaba un año, creo, o más, pasando por los talleres, por ejemplo, de ajuste en mecánica, de electricidad, de modelado de arcilla en cerámica, pasaba días en carpintería haciendo sillas, mesas, aprendiendo a hacer muebles y también a tornear, que es una particularidad dentro de la ebanistería, a tornear en madera, pues. Y bueno, después que uno hacía esas cosas, una especie de pasantía por esas disciplinas pequeñas, artesanales, entonces uno escogía y decía, no, yo voy a estudiar tal cosa. En mi caso, yo escogí talla en madera. Entonces me encantaba tallar, sobre todo el barroco, esos muebles barrocos, es decir, eso de hacer en madera una flor, un guerrero, ese tipo de cosas, de volutas, es decir, todo ese artesonado que se usa en arquitectura, que ya casi no se está usando, pero me encantaba hacer eso. Después del artesanal me dieron una beca para estudiar maestro normalista. Fui a Rubia en 1951. Tenía 17 años cuando eso. Y me gradué de maestro en el 56. Me fui a trabajar a Bachaquero, en el estado Zulia. Iba siempre, cada año a la Normal, un señor de la compañía petrolera Shell. Iba a buscar los mejores, supuestamente eran los mejores maestros de la Normal que se habían graduado o que tenían ciertas características que eran buenas para las escuelas de la Shell, que tenía muchas escuelas ahí en Bachaquero. Bueno, me escogieron a mí, me fui a Bachaquero y ahí daba clases, además de que daba clases en la nocturna, a quinto grado, aunque a mí lo que me gustaba era primero y tercer grado. Hasta ahí llego yo porque pienso que es la edad donde el ser humano está con muchísimas más posibilidades de absorber el conocimiento y sobre todo como en esa época de la pubertad se le está despertando los afectos, el sexo, todas esas cosas tan importantes, fundamentales en el ser humano. Entonces me parece que es el momento más propicio para educarlos ahí y me encantaba esa edad para ser maestro, pues en esos años de primero, segundo y tercero. Sin embargo, yo daba clases en la escuela, era a quinto grado. Y daba clases de manualidades, montábamos con Noel Hipocaterra, por cierto, ahí en Bachaquero, fíjate, fundamos ahí un liceo que se llamaba Juan Vicente González y ella fundó ahí una cosa que se llamaba ABC, que era la Asociación de Bienestar y Cultura. Yo daba clases ahí de biología y por supuesto yo había aprendido en la Normal, que es una de las cosas
más bellas y más grandes y mejores que me han ocurrido en la vida es haber estudiado en la Normal Experimental Gervasio Rubio. Ese título que me dieron a mí ahí yo llamo que es un pasaporte para el mundo más bien, porque todas esas clases que me dieron ahí de filosofía, de metodología, pedagogía, matemáticas, inglés, música, economía, puericultura, cunicultura, agricultura, todas esas clases, de eso es que yo vivo, de eso es que yo estoy hecho, de esa Normal Experimental Gervasio Rubio. Bueno, me gradué ahí y después me fui a trabajar a esas escuelas porque me escogieron para trabajar ahí. Allí duré 2 años. El calor en Bachaquero es una cosa verdaderamente terrible. Ahí descubrí que las cejas están hechas para sostenerte el agua y que no te caiga en los ojos. Y resulta que ahí hasta el sudor me pasaba hasta por encima de la ceja. Era terrible. O sea, y ahí duré 2 años. Además, como hacía tanto calor, uno tiene que beber cerveza por lo menos, ¿no? Y no me gustaba eso de estarme acostumbrando a estar bebiendo cerveza para quitarme el calor porque podía caer en otra. Y no solamente por eso, sino que soñaba con venir a Caracas porque mis hermanas, que eran gemelas, las dos estaban estudiando aquí en Caracas. Y una de ellas, que se llama Carmen, con quien yo... era mía, mi hermana. Cuando nacieron esas 2 hermanas morochas, mi mamá nos regaló una a cada uno porque ya Jesús y yo, mi hermano, éramos grandecitos y a mí me dieron a Carmen, a Jesús le dieron a Rosita. Entonces yo quería estar con Carmen en Caracas y ella me llevó a la Universidad Central para que yo conociera ahí los camaradas. Conociera a Nicolás Curiel, que era una persona, sigue siendo una persona sumamente interesante. Si hay alguien de quien yo pueda hablar cosas maravillosas y de quien yo aprendí bastantes cosas es de Nicolás Curiel, el director del Teatro Universitario. Ahí caí, en el Teatro Universitario. En esa época, en 1958, 59, 60, al llegar ahí, fíjate tú, empezar a vivir significa empezar a sumar cosas a la inocencia, de cosas que tú no sabías o que no habías auscultado con detenimiento, no habías revisado bien. Y yo me di cuenta, cónchalo, ¿por qué mi profesor de literatura, el profesor Jiménez Marrón, me habló de Lope de Vega, de Cervantes, me habló de Jorge Isaac, me habló de los chilenos, argentinos? Está bien toda esa literatura latinoamericana y todo, pero no me habló de Shakespeare con la vehemencia que uno suele hacerlo en la medida en que más conoce y por supuesto más quiere y entiende a Shakespeare. Ahí en el Teatro Universitario yo aprendí eso, en cierto modo a descubrir a Shakespeare y amarlo. Nicolás Curiel nos habló de Vallejo, de Neruda, bueno, porque eso es lo que hace el teatro. El teatro son las mesas de trabajo donde tú revisas no solamente las causalidades de las obras, sino las épocas de las obras, los autores, las ideologías de los autores, los temas de las obras. Y comencé ahí el teatro. A mí siempre me gustó muchísimo recitar. Pensé que era una cosa de los Meléndez, porque yo tenía un tío que era poeta y se la pasaba en eso, y varios tíos que hacían eso. Y además mi mamá, imagínate, tocaba la guitarra, cantaba en el Ojo de Agua ese, que es un pueblo de campesinos ahí, escribían décimas maravillosas y mi papá tocaba la guitarra y mi mamá también, montaban a caballo, tenían la vida del campo, pues donde eran puros artesanos, que en la casa se hacía el papelón y se hacían las cabullas, con las cabullas se hacían los mecates y se hacían las marusas y los aperos de los burros y las sillas y los rejos y toda esa cantidad de cosas. Y entonces tal vez por eso, digo yo, me encantaba recitar. Y yo no sabía lo que era el teatro en la Normal, a pesar de que yo y Arcadio Rodríguez, este fundador de los cineclubes en Barquisimeto, muy importante para el Estado Lara, Arcadio Rodríguez, nos habían encargado del teatro. Pero yo no sabía lo que era el teatro.
Nosotros lo que hacíamos era montar los chimichimitos, el pájaro guarandol y todo esto, ¿sabes? Porque nos tocaba eso como maestros, aprendernos los signos de toda Latinoamérica, de todos los países, los signos de Venezuela, los chimichimitos, pájaro guarandol, todas esas cosas no lo sabíamos. Eso cuando llegué precisamente a lo mejor por eso nos escogieron para maestros ahí cuando fue ese señor de la Shell, porque nosotros ahí nos enseñaron, dominábamos todo eso, lo que era el folclore, el costumbrismo, todo eso. Y fíjate, cuando yo fui a trabajar esas escuelas de ahí de Bachaquero, que yo daba esas clases eran clases de artesanía, y por supuesto en la noche yo montaba ahí en la Asociación de Bienestar y Cultura y en la misma escuela montaba todos esos bailes, San Pedro, el pájaro guarandol, todas esas cosas. Bueno, estoy en el teatro universitario y me di cuenta de que fueron dos épocas de dos tomas de conciencia bien buenas. Cuando yo llegué a la Normal, yo venía del artesanal y ya yo tenía un trabajo, ya yo había tenido el artesanal y tenía un trabajo donde yo todos los días con unos tallistas españoles, uno se llamaba Antonio Bocanegra, que era mi maestro, y yo era feliz siendo tallista, pues, y yo pensaba que yo toda la vida iba a ser tallista, ¿verdad? Y yo me levantaba en la mañana a las 7 en el artesanal y cuando trabajaba con don Antonio a tallar mis ninfas y mis angelitos y tú sabes, y mis grecas y todo. Y cuando me salió esa beca para la Normal, después de haberme graduado en la artesanal, y llegué a la Normal, y entonces mis profesores de filosofía, de metodología, de pedagogía, de geografía, me empezaron a enseñar sobre todo los de filosofía, el profesor Zavala, el profesor González, el otro. Mira, no es que se me olvidó el artesanal, pero me di cuenta, me dio causa eso una gran alegría porque yo estaba viendo lo emocionante que es el conocimiento. Si esa toma de conciencia, por supuesto, venía conjuntamente con la conciencia de que ser maestro es lo mejor que te puede ocurrir en la vida. Enseñar a la gente, educarla, modificarle la conducta, darle una formación, ¿verdad? Convertirlo en un ciudadano. Esa es la primera toma de conciencia que me causó esa gran alegría. Me di cuenta, pues, de que no es que olvidé mi artesanal, ni mis herramientas, ni mis gubias, no, pero me di cuenta de que yo había sido como un muchacho inocente que lógicamente no sabía lo que era el conocimiento, sino mi artesanía, pues, y mi talla, y mis flores talladas, y mis grecas. Y la otra toma de conciencia es en el teatro universitario, cuando me doy cuenta que la mejor manera de ser libre es en la búsqueda del conocimiento. Cuando uno hace el estudio sobre Romeo y Julieta, sobre El sueño de una noche de verano, sobre cualquier obra de Shakespeare, que tú tienes que repasar, ¿verdad?, auscultar los distintos caracteres. Cuando ves la obra de Hamlet, ¿verdad?, que vas a ver quién es Claudio, quién es Hamlet, quién es Ofelia, y empiezas a revisar eso y a ubicar a Shakespeare en su época y a hablar del Renacimiento y a ver cómo funciona en la sociedad positivamente el encuentro con la cultura de esos altos niveles, de esos altos niveles culturales, que todas, en resumen, desde las disciplinas más pequeñas, desde la artesanía hasta las grandes obras de arte, no es nada más que el conocimiento y reconocimiento y manejo de la condición humana. Eso a mí me llenó no solamente de orgullo, sino de satisfacción y de alegría estar en el teatro universitario y empezar a compartir la vida con los actores, con los vestuaristas, con los dramaturgos que escriben, José Ignacio Cabruja, Germán Lester, Alberto Sánchez, Nicolás Curiel, Eduardo Mancera, todos esos compañeros, Lucio Bueno, Gustavo Rodríguez, que estábamos en el teatro universitario. Y por supuesto, esto que te estoy contando yo nunca nadie lo sabe, que eso es la vida interior de uno que está viviendo, porque vivir es ejercer la voluntad creadora.
Y esa manera de estar con los actores y haciendo teatro es lo que estás haciendo a pesar de ti, aunque no lo estés registrando como una cosa concreta, eso es lo que estás haciendo. Estás ejerciendo tu voluntad creadora, por lo tanto estás ejerciendo la libertad. Y la estás ejerciendo en función de un beneficio para los demás. Yo digo, cuando me aplaudieron en el Teatro Nacional porque estaba haciendo Mercucio, sí, los aplausos eran para mí, pero los aplausos venían de la alegría de haber visto Romeo y Julieta donde yo trabajaba. ¿Entiendes? Entonces, yo a veces pienso, fui benéfico. Si en mi época yo fui benéfico y todavía para el contexto social de este país, porque yo he sido el inductor de un aplauso, he sido el inductor de un reconocimiento razonable de alguna frase, de alguna cosa. Hay dibujos míos, cuadros míos en Chile, en Praga, en Italia, aquí en Caracas. Me encanta que a alguien le encante un dibujo mío. Aprendí que uno nunca debe regalar un cuadro, porque uno no sabe si a la gente a quien se lo regala le va a gustar. Ahora, debe regalarlo si le gusta. Si tú llegas aquí y dices, oye, me gusta ese cuadro, bueno, te lo regalo. Pero no voy a decir, mira, te regalo un cuadro, porque he visto, no con los míos, pero he visto en muchas ocasiones que pintores que han regalado los cuadros, después veo que los cuadros están tapando alguna tinaja por allá en el patio, porque no les gustó a la persona que se lo regalaste. Bueno, llego al teatro universitario. A partir de ahí del teatro universitario, que empiezo a vivir esa segunda parte de la conciencia, del conocimiento y eso, tuve la gran suerte de conocer a un señor llamado Richard Hoffman, que trabajaba en lo que se llama la representación comercial de Checoslovaquia, y me dijo que pidiera una beca para estudiar arte. Ya yo había probado eso en la Escuela de Artes Plásticas aquí, donde me habían dicho que estaba muy viejo para estudiar arte puro. Ese recuerdo lo llevo ahí para que cuando me muera me voy con él. ¿Cómo me van a decir que estaba muy viejo para estudiar arte puro? Una ridiculez, bueno, no vale ni la pena discutirla, pues. A los 28 años me fui a Praga. Antes mandé los papeles y me contestaron que no se daban becas para arte, sino para ciencias. De hecho, en esa época le dieron unas becas para estudiar historia a algunos compañeros venezolanos. Y sé que habían unas becas para Bolivia, unas para Chile, unas para Argentina, donde iban a estudiar historia, economía, ciencias políticas, etcétera, pero arte no. Y entonces cuando yo hablé con Richard Roma, le dije que yo no tengo suerte. Yo mandé a pedir y me dijeron que no hay becas. No importa, yo me encargo de eso. Y el año siguiente me llegó un telegrama de Barquisimeto que decía, tiene pasajes Caracas-Praga, Praga-Caracas. Y además me fui como equipaje. No como pasajero, me fui como si fuera una maleta. No sé por qué todavía, pero no importa. Eso llegó un día miércoles o martes, aquí el telegrama de Barquisimeto, me lo mandaron aquí, el sábado estaba yo despegando ahí en Maiquetía. Llegué a París, había un retardo en el vuelo y me esperé hasta el otro día. No sabía hablar francés, no sabía hablar italiano, no sabía hablar inglés, no sabía... A pesar de que había estudiado inglés en la escuela, pero una cosa es estudiar inglés en la escuela y otra cosa es practicar inglés. Y bueno, lo único que entendí fue cuando la señora en el hotel ahí en París, porque teníamos que quedarnos esa noche, me decía, si Leclerc. Y Leclerc, debe ser la llave. Abrí mi dormitorio. A las 10 de la mañana salimos para Praga en un avión ruso que se le bambolean los tornillos así en las salas y yo creí que era que se iba a echar a perder. No, llegamos muy bien a Praga. Ahí pasamos un mes en cuarentena en un lugar, en el Komenského College. Y fui a un lugar llamado Hammer na Jezere. Na quiere decir sobre, y Jezere es lago. Hammer sobre el lago. Es un lugar donde hay 2 o 3 casas grandotas, con de segundo piso hechas de madera alemana, esas casas alemanas. Parece que en una época ahí, como a Praga la han invadido muchas veces, entre esos los alemanes y los rusos y los no sé qué más. Entonces habían unas casas alemanas ahí y ahí funcionaba ese internado donde nos iban a enseñar la lengua checa, una lengua que no tiene nada que ver con nosotros. Empezando porque mantel en español es mantel y en checo es ubrus.
y vaso en español es vaso y en checo es sklenice. Entonces, nada que ver una cosa con la otra. Además, es un idioma con 7 declinaciones, 2 más que el latín. Es bastante complicado, no tiene artículo, no tiene gerundio. Ale mluvím česky, pero aprendí a hablar un poco checo. Al comienzo pensé ridículamente de que no me hacía falta, porque como yo lo que iba era estudiar escultura, eso era lo que yo... No era eso lo que yo fui a estudiar. Yo fui a estudiar, quería estudiar cine. Pero cuando vi que me llevaba 2 años estudiar checo, más los 5 años de la carrera eran 7, y 1 año que me regalaban 2 años que me regalaban los checos eran 9, y 1 año pasé la tesis eran 10, y me quedo aquí en Praga, me quedaría aquí, tendré mujer y tendré hijos, y me dio como una tristeza que me enfermó además, de que con todas esas cosas que te acabo de decir, era como convertirme en un extranjero de aquí, un extranjero de lo mío, pues. Y hasta me enfermé con una cosa que llaman mecanismo de regresión. Y bueno, entonces decidí estudiar pintura, y el día que fui a estudiar pintura, que entré al taller, me devolví y dije, yo no quiero que nadie me enseñe pintura. Y escogí escultura. Total que aprendí a picar piedra, a picar mármol. Hice mi examen de talento bien. Me dijeron que hiciera el busto de una señora de aquí para arriba. Y lo hice, empecé como a las 8:30 y terminé a las 11:30, 1/4 para las 12. Y el tipo me dijo, sí, tiene talento. Vaya que le falta técnica, vaya que el taller del profesor Spacek, que él le va a enseñar técnica. Ah, ok. Ah, mire, ¿usted sabe cuánto tiempo se necesita para hacer eso que usted hizo aquí en la calle Belino? No sé, me dijo 6 meses. Y usted lo hizo en 3 horas. Se ve que tiene talento, pero le falta técnica. Bueno, me fui. Son los años de mi vida, o uno de los años de mi vida más bellos, creo yo, que he pasado, aprendiendo otra lengua. Fui a Londres, fui a París, conseguí muchos amigos checos y amigas, entendí muchísimas cosas en Praga. Los viajes le enseñan a uno muchas cosas, y no solamente te enseñan, te forman, te emparejan tu condición humana. Sentí eso en los checos. El checo es un ser universalizable, familiar. Tengo muy buenos amigos checos. Mi amigo Milan Cris, que es escultor, se vino conmigo para acá. Él acaba de hacer ahorita un monumento a la escuela de Emil Friedman. Y bueno, llegué al teatro universitario con la idea de que Carmen, mi hermana, me presentara a Nicolás, después para conocer a Teodoro Pekov, a Gustavo Machado, a toda esa gente de izquierda que estaban ahí en el teatro universitario. Y una noche llegué a ver un ensayo y estaba la profesora Clara Brevis, una chilena que era actriz y que era maquilladora, maquillaba muy bien y nos daba clases de maquillaje precisamente y de actuación. Y estaban montando una obra de O'Neill, creo que era Largo Viaje de Regreso, como que era. Y mire, jovencito, usted no podría leer que es que el actor no vino. Y para que nos lea, ¿puede? Sí, ¿cómo no? Y yo leí el papel de... Y el otro día volví, bueno, me dieron las gracias, terminé el ensayo, y el otro día por casualidad también volví, y tampoco fue el otro actor. Y volví a leer. Parece que le llegó la noticia a Nicolás de que había un tipo ahí que había leído bien y que además tenía buena voz. Y me llamó para el teatro universitario. La primera obra que monté no tenía texto porque yo atravesaba el aula magna con una herida en la cabeza y una gasa ahí con sangre supuestamente. Y atravesaba el aula magna y llegaba allá y hablaba con Álvaro de Rosón, que estaba en una silla de ruedas, se llamaba Pozo Negro. Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Después montamos El Sombrero de Paja de Italia, después montamos Don Juan Tenorio, Romeo y Julieta,
Noche de Reyes, las obras de Shakespeare. Ya ahí empecé a... Después pasé del teatro universitario, pasé al Ateneo, estaba ya Horacio Peterson. Yo realizaba escenografías, no las concebía, sino que las realizaba. Y algunas empecé, la primera que realicé fue Esperando a Godot. Nada más que estaba aquí el Teatro Triángulo, y el Teatro del Ateneo y el Teatro Universitario, y después, bueno, el Teatro del Este, y empezaron a hacer teatros, pues, en esa época. Y en esa segunda obra que hice un papel que se llamaba Tardivó, era el personaje en una película El sombrero de paja de Italia. Ras, que en esa época ese caricaturista escribió ahí que yo era un buen actor, pues. Y fíjate, como la actuación me encanta, me gusta, entonces, bueno, seguí en el teatro universitario, me sentía muy cómodo ahí. Estaba José Ignacio Jovencito, Germán Leste, Eduardo, toda esa gente. Estaba todo el mundo fresquecito, pues. Y estaban las manifestaciones de los estudiantes, yo tenía amigos en el centro de estudiantes. Ahí en el centro de estudiantes estaba Julio Escalona, estaba Nicolás Beltrán, que era mi amigo mío del alma, que habíamos estudiado juntos en la Normal Experimental. Estaba Jorge Rodríguez, que era condiscípulo mío en la Normal también, nos graduamos juntos. Estábamos en el teatro universitario. Y después, bueno, me fui a Praga, después me fui a Londres. Regresé, cuando regresé montamos la ópera de 3 centavos. Cuando regresé de Praga seguí mi mismo ritmo, pero ya ahora con más el teatro, la actuación, y comenzó el cine en 1974. Entonces, eso que llaman los pioneros del cine, que es Jacobo Penso, el poeta Jesús Enrique, Alfredo Anzola, Jacobo Borges, Josefina, todas esas gentes que empezaron a hacer cine aquí. Yo trabajé en los primeros unos cortometrajes que hice con Alfredo Anzola y con Jesús Guedes. Hicimos La ciudad que nos ve. Y ahí hice el primer largo con Luis Armando Roche, que hice en el Cinema C'est Moi, o sea, el cine soy yo, de ese toero que anda proyectando por todo el país películas y que es un buen ejemplo de lo que es el venezolano, que en su desorden, su persistencia está en el amor, en sus relaciones afectivas, toda esa cantidad de cosas. Y bueno, y se aprovecha en esa película para mostrar por las locaciones que escogimos, pues Altagracia, Orituco, Maracaibo, Zulia, las carreteras esas hacia Falcón, Mérida. Y bueno, ya ahí estaba metido en el cine. Claro, lógicamente, cuando aquí empieza el boom del cine en 1974, ¿a quién iban a buscar? A los actores de teatro, que éramos, hicimos fiebre con Lucio Bueno, yo, que Lucio era actor del teatro universitario, con Freddy Galaví. Nos llamaban pues para las películas. Después ya, digo últimamente, después de esa época, cuando viene, por ejemplo, Diles que no me maten con Freddy Ciso, ya Freddy Ciso está muy jovencito, es su primero largo, llama a Mario, el peruano, director de cine, camarógrafo, director de fotografía, a Mario Robles, y a mí para que lo ayudamos a hacer la película Diles que no me maten, de Rulfo. Y ya ahí estoy metido en medio de todo esto, siempre, desde pequeño estoy dibujando y estoy pintando y estoy escribiendo. Mi libro, este libro, por ejemplo, que lo hice yo mismo a mano, tiene la fecha que son poemas desde 1956 hasta el 78. Y nunca publiqué. Bueno, esto que lo hice yo, un libro de 200 páginas, y por cierto hice una lista de 100 que no deben tener este libro y 100 que deberían tenerlo. Y entonces a unos los regalaba y a otros los vendía, los hice en cartulina.
Y me la he pasado toda la vida, verdaderamente mi problema es la pintura. Es decir, la actuación es el instrumento mismo propio, soy yo y mis ijares, pues, ¿verdad? Mis esfínteres, como dice Nicolás Curiel. Los actores trabajamos con eso. Y somos nuestros propios instrumentos y lo que nos pasamos es interpretando y asumiendo en una actuación personajes que no somos nosotros. Eso es lo que es la actuación. En cine eso significa la asunción de los caracteres del personaje, te lo tienes que tomar para sí. En teatro no. En teatro, además de eso, tienes que actuar. Es en el teatro donde hay verdaderamente la actuación. En cine no se actúa, sino que se asume el papel. Y se dice así como estoy hablando yo ahorita, pues normal. Imagínate, todas esas cosas juntas, la artesanal, ser maestro, el teatro, se me fueron, ¿me entiendes?, creando una urdimbre de datos, de reconocimiento de cosas, comparaciones. Total que a mí se me ha vuelto en las distintas disciplinas del arte, como la actuación, el teatro, el cine, la pintura, la escultura, una sola cosa. Es decir, yo pienso que nosotros hemos dividido las artes por disciplinas, es por comodidad y porque cada uno ha crecido mucho. Pero en verdad las artes están intrínsecamente integradas. Por esa razón fundé una escuela que se llama Moebius, de Barquisimeto, donde es una escuela de artes integradas, donde yo pretendo enseñar a los muchachos cómo se hace un guión, cómo se hace un libreto, cómo se hace un poema, por qué se hace un poema, qué es lo ideológico, por qué están impregnadas las obras, tanto pintura, escultura, dibujo, están impregnadas siempre de una ideología a pesar de uno, porque tú tienes no es que tú te ubicas así racionalmente, yo soy esto, no, es que según lo que haces y según cómo interpretas el mundo y la vida, tú tienes inevitablemente una ideología. Una ideología es una manera de pensar que generalmente todo el mundo piensa que eso se refiere a la justicia social, pues sí, al denominador común de los hombres, pues. Yo pienso que las artes son el camino más corto a través del cual tú puedes, con el conocimiento, lograr la libertad y poder crear. Eso no lo digo hoy en día teóricamente porque se me ocurre intelectualmente decir eso, no, porque lo he vivido. Es decir, yo estoy hablando contigo ahorita y yo puedo perfectamente unir mi conversación con las vetas de la madera y sacarte algún ejemplo ¿me entiendes? Estás hablando de geografía de la escena, estás hablando de arquitectura y estás hablando de escenografía en el teatro y estás hablando de dirección de arte en el cine y estás utilizando mejor, con más seguridad y con criterio, la terminología del arte en general, de la música, de la pintura, que es la misma, entre paréntesis, es la misma terminología. Nosotros hablamos de ritmo y hablamos de atmósfera en pintura y hablamos de ritmo y de atmósfera en música. Y lo mismo en arquitectura, y lo mismo en dramaturgia, y lo mismo al hablar de un personaje, etc. Total que mi mayor sueño siempre fue, como maestro, consolidar esa idea de que habiendo aprendido todas estas cosas juntas, yo puedo tener una escuela y compartir con los inocentes, con los que necesitan ser educados, esa experiencia de vida, ¿verdad? Fundamentalmente para ser útil y en segundo lugar para esclarecer, para revelar que la vida es demasiado hermosa, que la vida es una especie de misterio donde vivir es un milagro que tú debes saber compartir con los demás, benéficamente. Es decir, que hay que auscultar, hay que revisar el conocimiento, todas las cosas, para, teniendo conocimiento de las cosas, tú sabes cómo ubicarte dentro del contexto social y cómo ubicar a los inocentes, pues a los que están empezando porque de eso se trata. Es decir, la sociedad es como el hambre en una sola persona, tienes que desayunar, almorzar y comer. En la sociedad ya los viejos, que hemos aprendido muchas cosas, los que están naciendo, como la nieta mía ahorita ahí, hay que enseñarla a ser como yo. Y entonces esto es como el hambre, pues, ¿verdad?
La sociedad está permanentemente, o la vida, pues en general de la sociedad, su fisiología está permanentemente reestructurándose, creándose y todo eso. Y uno debe aprender esas cosas. Uno debe aprender de que cuando se llega a esta edad que tengo yo, lo que me queda ahorita es compartir ese conocimiento con los que están comenzando, ¿verdad? Y así lo hago, pues. Si parte de mi trabajo incluso, ahorita no me interesa que me den un papel de protagonista en una película, ni nada de eso, de divos, ni nada de eso. No, prefiero los papelitos pequeños porque así puedo hacer mucho. Y en realidad yo estoy trabajando es por el cine nacional, porque se hagan las películas, porque los muchachos jóvenes tengan posibilidades de hacer sus películas, porque se revisen bien los guiones, es decir, porque se entienda que el arte es una responsabilidad pública muy grande y uno tiene obligatoriamente que intentar ser ejemplar por los que vienen. Si no hay que olvidarse de los niños. Generalmente nosotros vivimos para los adultos y con los adultos y desde los adultos. Entonces uno va a los restaurantes y no hay sillas para niñitos, ¿no es cierto? Ni mesitas para los niñitos, ni los niños no van al restaurante, pues. Va la gente adulta. Y las películas son para los adultos. Y es ahí el error fundamental de la educación y de la sociedad. Que se hacen películas irresponsablemente violentas, pornográficas, etcétera, 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 como si no se pensara en los niños. Incluso hay una cantidad de adultos que están inquiriendo en la deformación. Los canales comerciales de televisión te informan sin formarte, sino deformándote la realidad. Porque promulgan lo benéfico de su propia realidad, que es comercial. Y es verdad. ¿Qué le puede importar si pasamos una obra, una telenovela de Shakespeare o de Delia Fiallo, si lo importante es que tenga rating? Ellos no creo que les interese revisar ese contenido didácticamente, ¿verdad?, para pasar esa telenovela. Porque lógicamente el sistema, en este caso perfectamente puede decir capitalista, en este caso es lo que le interesa es eso, es el producto y la venta, el consumo de eso, ¿verdad? Los valores que están detrás de eso, ya a la industria, no a la artesanía, a la industria eso no le interesa. Porque, bueno, ese es un tema que no tiene que ver mucho con esta cosa, pero sí tiene que ver, y que frente a ese tema nosotros, yo en mi caso personal, me daría mucha pena o vergüenza si no estuviera consciente de esa realidad. No es que yo trabaje mi pintura y mis poemas y todo en función de eso, pero intrínsecamente, tácitamente, en mi fuero interno, cuando yo escribo y pienso, yo sé que yo estoy resolviendo esa conciencia de que tengo que saber dónde estoy ubicado para ver qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Bueno, me agarró el cine, me quedé en el cine, me encanta el cine. Yo creo que es de las cosas que el hombre ha inventado, las más maravillosas del cine. Tiene connotaciones de sueño, de pesadilla, de imaginación. Se hace con la imaginación, no con dinero. Desgraciadamente, los materiales y el equipo necesitan plata y comer, pues. Entonces se necesita mucha plata para hacer cine. Para hacer películas se necesita plata, pero para hacer cinematografía se necesita la imaginación nada más y los temas. Que paradójicamente pienso, algunas veces me han preguntado, bueno, ¿y qué piensas tú? Que si estamos en crisis, que bueno, yo pienso que los momentos turbulentos como está viviendo el mundo ahorita, en esa agonía que se está viviendo ahorita, guerras y todo, y esa convulsión que hay ahorita permanente y este proceso que ha despertado tantas cosas, es muy rico para aprender, agarrar de ese proceso, verá, las causas y para hacer buenas películas, para hacer buenos poemas, es decir, cuando uno, porque el arte, ¿qué es lo que ha hecho el arte siempre? Lo que ha hecho el arte siempre es, ¿cómo se dice? Lo que ha hecho el teatro, por ejemplo, es revisar la sociedad, forzarla a que sea mejor. Es decir, los artistas se supone que pretenden
una realidad mucho más hermosa, mucho más bella, acorde con el milagro de vivir o con el misterio de la vida, como dije, ¿verdad? Porque pareciera, en el fondo, con lo que estamos haciendo ahorita, que es destruir el planeta, de que no supiéramos lo que tenemos y el valor que eso tiene, ¿ves? La vida, es decir, los valores morales, la conciencia moral, la convivencia, el respeto, todas esas cosas, ¿verdad? Pareciera que en un estado de convulsión como el que estamos ahorita, con esas guerras, porque hay una guerra permanente todo el tiempo, los israelitas por allá, los otros, en Siria, lo que está pasando ahorita, por aquí en América Latina, la guerra ahorita, hoy en día hay una guerra de la información, que es verdaderamente una guerra, no se oyen los tiros, pero sí se entienden los juicios y los criterios, ¿no? que se exponen. Bueno, conclusión, me agarró el cine y aquí estoy, y la gente me conoce como actor porque verdaderamente la actuación y las películas hacen las relaciones públicas, que yo no he podido hacer nunca para la pintura, para el dibujo. Lo que más me encanta es dibujar. Escribo y dibujo prácticamente, sí, todos los días. Más que leer, estudio. Y creé una escuela, esa escuela Moebius se llama, donde el eslogan es ese: el infinito es el fin. El infinito es el fin ahí es como propósito. Si amas, si odias, lleva las cosas hasta el final, hasta agótalas, pues. Ese es el gran propósito, el infinito es el fin. Hay matemáticos que dicen que no puede ser que el infinito sea el fin. Bueno, también pienso que matemáticamente el infinito es el fin, porque como esto no tiene fin, esto es infinito, entonces bueno, el infinito es el fin, pues. Entonces, hice mi poema. Me encanta mucho escribir a mano. No es que no tengo nada contra la tecnología, estoy aprendiendo a manejar mi laptop y eso, pero estoy hecho de hace 50 años, pues estoy hecho de hace 50 años. Cuando en el 56 me gradué de maestro y en el 60 vine a Caracas, en el 58, 60, 61, estoy hecho de esa época. Estoy encantado porque he vivido, todas las personas de mi edad tienen el privilegio, o tenemos el privilegio de haber vivido cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la gente, cómo han cambiado las cosas, cuál ha sido la función de la tecnología. Y creo que eso es un privilegio, no solamente estar vivo es una gran alegría, ¿verdad? Pero el privilegio de esa alegría es en gran parte haber visto cómo cambió esto, cómo cambió la gente, cómo ha aumentado la población. Ahora se viaja más. Cuando yo estaba aquí habían 3, 4 salas de teatro, 5. Veíamos por el telón así: mira, vino esta noche Pedro Rodríguez, vino Pedro. A ver, ahí está Isaac sentado, está Román, vino a ver la obra. Y ahorita hay 34 salas aquí pasando teatro. Muchísimos jóvenes que yo no conozco haciendo cine, haciendo buenas películas, actores y actrices que ya yo no las conozco. Cuando yo empecé, yo sabía que era María Cristina Lozada, que era Alicia Plaza, Eva, la otra. Ahorita son muchas y muy buenas actrices y muy buenos actores. Montan obras muy malas en algunos casos, que las he ido a ver. No soy partidario de la sobesidad, de la insolencia. Creo que eso no hace... aunque somos un país grosero, porque somos herencia de España e Italia, que son los 2 países más groseros del mundo, más vulgares e insolentes, pero nosotros también somos muy respetuosos, y cuando estamos hablando, echando bromas ahí en un bar y eso, no digas grosería porque mira, ahí viene la señora Flaneta. Entonces uno siempre tiene una... ¿verdad? Pero en el cine no me parece que sea esa muleta tan horrible me resulta, la insolencia me parece que no hace falta. ¿Sabes por qué? Porque en el idioma la insolencia es perfectamente aceptable, es una maravilla. Lo grueso, lo grosero, lo soez, lo insolente es maravilloso. Un tipo que nunca dice grosería y un día te pega una mentada de madre, tú ves que es verdad. Porque, ¿me entiendes? Se siente que es verdad. Ahora un tipo que se la pasa sacando de la madre a todo el mundo todo el día, ya tú terminas por no hacer caso, pues. Pero se va ensuciando el lenguaje y además no lo vas enriqueciendo.
Verdaderamente nosotros no hablamos todo el castellano. Ahí tienes el pequeño Larousse, tú lo abres y en 2 páginas que ves ahí hay 70% que no sabe qué es lo que dice, que no conoce las palabras. Conocemos muy pocas palabras del español. Tú sabes que mi mamá acaba de cumplir ahorita 100 años y parece que un padre le pidió que si usted podría decir unas palabras en la iglesia. Sí, yo quiero decir. Y mi mamá comenzó diciendo, yo les quiero dar un consejo, que es más o menos lo que yo voy a hacer ahorita aquí. Nunca, ni de noche ni de día, nunca se quiten a Dios de la boca. Porque mi mamá es muy religiosa. Ella ve el mundo a partir de ahí, pues, de Dios, pues. Yo, como los hombres del Renacimiento, veo la vida a partir del hombre y del conocimiento del hombre, la capacidad creativa, la voluntad creadora del hombre. Ahí es donde yo veo el ejercicio y la ejecución del milagro de estar vivo. Yo les recomiendo, yo les pido, yo les aconsejo a los jóvenes, a los que están haciendo cine, a los que están haciendo pintura ahorita, los que están dibujando, los que quieren ser poetas, dramaturgos, los que les inquieta la inteligencia, cuídenla, cuiden la inteligencia, y la mejor manera de cuidar la inteligencia es siendo sincero, siendo justo. Primero la justicia y segundo, no engañar a nadie con el arte. Vici d'arte, vici d'amore, non fici mai male a nessuno. Viví del arte, viví del amor. Nunca le hice daño a nadie. Hagan lo mismo. Voy a felicitar la voz de los creadores. A mí me parece, yo creo y no es que creo, yo sé que una de las cosas fundamentales es guardar esa memoria, esa identidad, eso es tan importante que es casi un instinto, guardar el instinto de lo que nosotros somos. Esa voz de los creadores, bueno, es que si no lo hicieran habría que obligarlos a que lo hicieran. Porque es fundamental, es el registro de lo que somos. Eso sería el alma del embajador, que es el arte y es el cine, pero eso es el alma.